Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y Dios vio que era buena. ¿Cuántos saben que la luz es buena? La luz es buena. ¿O a alguien le gusta la oscuridad? Si te gusta la oscuridad, al final vienes para que los hermanos te ministren. Pero la luz es buena. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y llamó Dios a las tinieblas las llamó noche. ¿Cómo le llamó a las tinieblas? Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de los cielos y las aguas que estaban por arriba. Y a la expansión le llamó cielo. ¿Cuántos saben que arriba del cielo hay agua? Aquí lo dice, para los que no sabían. ¿Y cuántos saben que abajo del cielo hay agua? Es la que vemos, ¿verdad? Pero es más fácil ver lo que vemos, pero es más difícil ver lo que no vemos. Pero aquí hay agua. Hay agua arriba de los cielos, arriba, y hay agua abajo de los cielos. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y a la reunión de esas aguas le llamó mares, lo que hoy conocemos como mares. Y a la tierra le llamó, a lo seco le llamó tierra. ¿Ok? Fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas les llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué era qué? Bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. O sea, no existían las plantitas. ¿En qué día Dios creó las plantitas, las hierbas, toda planta que da fruto? ¿Qué día? Dice, creo que en el tercero, porque iba en el segundo. En el tercero, ¿ok? Y dijo Dios: produzca tierra verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto. ¿Cuándo apareció el mango? ¿Qué te gusta? El mango, el plátano es delicioso. En el tercer día, durazno, ¿qué más? Manzana, las hierbas, ¿ok? Entonces, ¿cuándo los hizo? Al tercer día, ¿ok? Luego fue la tarde, Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para que separen el día de la noche. Y creó las dos grandes lumbreras, una que gobernara el día y otra que gobernara la noche. ¿Cuáles son? El sol y la luna. O sea que antes de que formara el sol y la luna, formó las plantas. O sea, estaba oscuro, ¿no? Y antes de que formara estas dos lumbreras que hoy conocemos, creó las plantitas. O sea, Dios primero pensó en que comieras, antes que tuvieras solecito. Luego, y serán de señales, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. ¿Ok? Y sean por lumbreras. Ya fue lo que les dije. Vamos a saltarnos. Vamos a leer un poco más rápido. Ustedes saben que cuando Dios me manda a predicar, es pura Biblia, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Pues ni modo que predique de TV y novelas, ni modo que predique de chismes, pues no. Tenemos que predicar la palabra. No puedes predicar acerca de ti mismo, tienes que predicar de la palabra, ¿ok?
Ok, hay veces que podemos usar nuestros testimonios para glorificar a Dios, claro que sí, pero siempre la palabra que tenemos que traer es lo que está escrito en la palabra, ¿ok? Entonces, si me sigues, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque así Dios te va a alumbrar más los ojos. Porque la palabra es la lámpara que es una lumbrera para nuestros ojos. Y si tienes ojos, es una ventana que Dios te puso, ¿para qué? Para que puedas ver lo que Dios quiere que veas. ¿Ok? Luego vamos, seguimos. Y luego dijo Dios, y fue la tarde, vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces, ¿cuándo creó Dios el sol, las grandes lumbreras? En el cuarto día. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Cuándo creó Dios a los peces, las aves y a todo ser viviente de los animalitos? ¿Qué día? El día, cuarto. Es por eso que quiero que lean. Entonces, en el día cuarto, Dios llenó los mares y los grandes monstruos marinos, la ballena, la orca, ¿sí los ubican? En el cuarto. Ok. Y las aves, las águilas. ¿Y qué creen? Una vez que terminó el cuarto día, Dios los bendijo. Hay personas que creen que Dios bendijo primero al hombre y le dijo multiplícate, pero a quien primero bendijo Dios fue a esto que acabamos de leer, a lo que había creado. Ahora, si tú me dices en 4 días, pues en 4 días, pero para Dios un día puede ser ¿cuánto? 1000 años. ¿Cuánto tiempo le tomó al Padre crear lo que hoy conocemos? Fue a tal detalle, a tal maravilla de detalle. ¿No han visto esas aves con esos colores formidables que traen unos colores tan impresionantes? ¿No los han visto? ¿No han visto esas flores que huelen delicioso? ¿Y creen que es casualidad el olor de una planta? ¿Creen que es casualidad que el árnica sirva para cierta cosa? ¿Que las nueces sirvan para cierta cosa, para el cerebro? Dios pensó de manera tan meticulosa en nosotros y en su creación. O sea, imagínate qué tan tremendo. ¿Alguien ha visto un ave que le sorprenda? Cuando me las mandan en Facebook, siempre las capto. Digo, ¿cómo puede ser un petirrojo acá rojo, luego el pico blanco? Es una cosa maravillosa. Hay un pájaro que aquí parece que tiene como si estuviera de gala. Vean a los pingüinos. Son tan bonitos, ¿no? Vean, pero a ver, todavía no creaba los pingüinos. Aquí nada más había creado ¿a quiénes? A Keiko. Ok, a las orcas. Qué hermosas son las orcas, los delfines. Son tan amigables y hasta ayudan a muchas personas a recuperarse. ¿Creen que es casualidad? No. Entonces, imagínense que Dios creó a tal detalle la creación que imagínate que se tardó 1000 años en crear estos seres marinos, 1000 años en crear las plantas. Imagínate qué nivel de detalle tuvo el Señor, colores, sabores, sensaciones, wow, una explosión de sabor, de color. ¿O a poco no está bueno el plátano? Yo me echaba de chiquita 1 kilo de plátano y no le dejaba a mis hermanos. Ya ha cambiado. Pero una cosa maravillosa. Seguimos. Y los bendijo Dios diciendo, fructifíquense y multiplíquense y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día 5. Y luego dijo Dios, produzca la tierra ahora sí seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, ahí viene.
Estamos en el día 5. Ya había terminado el día 5. Y empieza el Señor. Y en el día 6 empieza a hacer los animales terrestres. Lo que conoces, los ganados, el toro, la vaca, la mula, la oveja, todo lo que te imagines. Entonces, ¿quién fue creado primero, la hierba o los animales? La hierba, ¿verdad? Hoy sabemos. De ahí comen. Y todo lo hizo Dios autosustentable. Lo que hoy llamamos lo autosustentable. Lo autosustentable es que de sí mismos puedan generarse esa producción, puedan comer y puedan desarrollarse, multiplicarse y expandirse. Y Dios lo hizo todo así, todo perfecto. Pero en el día 6, Dios creó algo maravilloso, que es lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra... Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y ahora sí. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, multipliquen, llenen la tierra y sojúzguenla. Sojuzgar y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dice Dios al hombre, ay, ¿sabes qué? Y me da la gana que te dé toda planta y que dé semilla, que dé su fruto, y me da la gana darte también todas las bestias. O sea, tú vas a señorear y vas a comer de las plantas para que llenes la tierra y para que la sojuzgues. ¿Qué dijo Dios al hombre? Fructifícate y multiplícate, y dice, llenar la tierra de todo lo que hoy cree. Entonces, todo lo que había hecho Dios en el día, ¿qué? En el día 1, en el día 2, todo lo que había hecho Dios. Le dijo Dios, vas a señorear sobre todo. ¿Qué es señorear? Tú los vas a mandar, tú vas a ser Señor. Y ¿saben una cosa que alguien no entiende? Que Dios puso miedo en los animales para que tuvieran temor del hombre. ¿Eso lo sabían? Y los animales no podían hacerle daño al hombre. Entonces, Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir, pero fructifica, multiplícate, llena la tierra y sojúzgala. Señorea sobre los peces, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven, ¿ok? Entonces Dios le dio este mandato y entonces luego sobre el hombre sopla sobre su nariz y entonces le da espíritu al hombre y el hombre se hace un ser viviente, o sea, y lo hace del barro de la tierra. ¿Sí sabían que fuimos hechos del barro de la tierra? El pastor ya también les ha predicado, pero en la Biblia lo dice, fuiste hecho del barro. Y luego le sopla al hombre y entonces el hombre, viene el espíritu de Dios sobre el hombre y el hombre es un ser viviente. Gracias al espíritu de Dios, tú te mueves y vives. Somos hechos del polvo. ¿Y qué es el polvo? Tierra, ¿ok? Y entonces, hasta ahí hagan de cuenta que Adán era un muñeco, o tipo un muñeco formado de barro, pero hasta que Dios sopla el espíritu, es cuando, ¿qué? Cuando Él vive. Entonces, para la gente que dice, no creo en Dios, tu misma vida es un testimonio de que estás vivo y de pie solo por Dios. Pero ahora, ¿cómo Dios hizo al hombre? Lo hizo precioso. Y el primer hombre fue Adán, y mucha gente ha oído esta historia. Pero no es una historia, es una realidad. La misma ciencia hoy dice que nuestro cuerpo está compuesto por esos elementos de los cuales está compuesta la tierra: carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Tenemos los mismos elementos con los que está constituida la tierra. ¿Y qué creen? Los formó y luego dijo Dios, ¿sabes qué, Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces le voy a hacer una ayuda idónea a Adán. ¿Y
¿A quién creen que trajo Dios? No, no es cierto. Le trajo primero a los animales. Les dijo, ponles nombre. Lo que hoy conocemos, el oso, el nombre que conocemos, león, se los puso Adán, los nombres. Pero Adán no, o sea, veía a los animales y decía, pues con ninguno puedo hablar. Ninguno es como yo, entonces no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios le dijo, estos no, pero acuérdense que había formado a la varona. Entonces dijo, se la voy a traer. Y le trae a la varona, porque todavía no era Eva, y le trae a la varona y le dice, ¿qué creen que dijo Adán? Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y yo creo que Eva era muy guapa, hermosa, como él también era hermoso. Porque Dios tuvo un detalle tan fuerte, tuvo tanto detalle al formar la hierba, la explosión de sabores, colores, sensaciones. Imagínate cuando forma al hombre. Es la obra más extraordinaria que Dios formó. ¿Y por qué es la obra más extraordinaria? Porque fue a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Es al único que creó con la imagen y conforme a la semejanza de Dios, al hombre. O sea, los animalitos son hermosos, preciosos, pero no hay una creación más hermosa que el hombre, que puedes sentir. Tu piel se puede reconstruir, regenerar como nada, como nadie se puede regenerar. Córtate, ¿qué te pasa? Se regenera, te hace costra, pero es porque hay un proceso genético que Dios puso excelente. Tu cerebro es el lugar más inexplorado por la ciencia. Solo conocen el 10%. Y hay terminales, millones de terminales nerviosas. Pareciera un universo aquí. Y cada cabeza, dice la gente, es un mundo. Pero en realidad cada circuito neuronal, cada neurona, cada neurotransmisor fue hecho de una manera específica y puntual y meticulosa por Dios, para que puedas sentir, para que puedas oler, para que puedas tener capacidad de volutiva o de voluntad propia. Y Dios pudo haber hecho un robot, pero los robots no son a imagen ni conforme a la semejanza de Dios. Entonces Dios nos dio voluntad propia y te dio esa capacidad de sentir, de amar. ¿Sí saben que hay gente que deja de oler? ¿No han oído a gente que dice, dejé de oler porque me pegué un día en la cabeza? Porque todo lo puso Dios en la cabeza. ¿Y qué tiene que ver acá con? Todo está conectado. Y el ácido ribonucleico y el ADN y todas las cosas que ha descubierto la ciencia, el genoma humano, todo lo que ha descubierto la ciencia, que dice, es que no sabemos cómo está esta cadena de información, es tan perfecta. Y eso lo hizo Dios. Y no te hizo de la noche así de rapidito. Te hizo en un día. Pudieron haber sido 1000 años. Y vean qué maravilla Dios. Empezó a hacer al hombre, empezó a hacer a la mujer, y entonces ya encuentra ayuda idónea. Pero estando en el huerto, todos saben que Dios les dice, Dios plantó un huerto. ¿Cómo se llamaba el huerto? No es cierto. No es cierto. Estaba en Edén, en el oriente, pero no dice que se llamaba Edén. Estaba en Edén. ¿Quieren que se los compruebe? ¿Okay? Ay, esta gente. Pero a ver, muy bien, pueblo de Dios amado. Dice, aguántenme, 2:15. Dice, tomó pues Jehová, esperen. Es antes. Ayúdenme, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Pero espérenme, ahí no dice eso. Está en el 2:7, perdón. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ok? Y aguántenme. Acá. Y salía aquí, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto
No dice que se llama Edén, dijo que en Edén, al oriente, ahí está. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano Nas? Ah, bueno. Se sonríe el hermano Nas porque aquí aprenden o aprenden, pero aprenden bien, no torcido. Entonces Dios pone al hombre, ya lo había creado y lo pone ahí en ese huerto. Y le dice, para que lo labres y para que lo guardes. Y entonces empieza a labrarlo y guardarlo, pero le dice, en medio de él voy a poner el árbol de la vida, el árbol que da vida, ¿ok? Y voy a poner también el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿ok? Y le dice, solamente te pido que no comas del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Adán y Eva empezaron a labrar, empezaron a hacerse cargo del Edén. Bueno, en el Edén del huerto del Señor, diferente, ¿ok? Y entonces están ahí labrando. Y había, dentro de los animales había un animal que era muy astuto. La serpiente no es como hoy la conocemos. La serpiente no se arrastraba. La serpiente, hagan de cuenta que estaba parada. Y entonces era muy astuta y mala. Y entonces va con Eva. Y Eva, estando sola, mientras Adán estaba labrando, ella le empieza a decir, ¿por qué no quieres que mira este árbol? Le dice Eva, no puedo comer de él porque el Señor nos dijo que no comiéramos, porque el día que lo comamos nos dijo Dios que vamos a morir. Y entonces la serpiente le dice, no morirás. O sea, reta a la mujer y le dice, no es cierto, o sea, le está diciendo que Dios mintió, cuando Dios no miente. Y entonces le dice, mira, está bien jugoso, se ve bien apetitoso. Y entonces le dice, no es cierto. Lo que pasa es que, y empieza a contrarrestar el argumento, a refutar el argumento de la verdad que es el de Dios, lo empieza a refutar y le dice, es que el día que comas vas a ser igual que Dios. Vean qué engaño tan fuerte. Y entonces Eva, mucha gente nos ha contado esta historia, pero ¿cuál fue el error de Eva? Que en el momento que le dice ese animal feo, asqueroso, le dice eso, sí, porque se rebela contra Dios, empieza a refutar lo que Dios dice y le mete esa idea a Eva, y Eva le cree, es engañada. Y se acuerdan el viernes, los que estuvieron aquí el viernes, la primera advertencia que nos hizo Jesús, ¿cuál fue? Mirad que nadie os engañe. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Eva dice, lo codicia y agarra y toma, porque ella dice, la palabra de Dios, que codició la sabiduría. Eso nadie te lo había dicho, ¿eh? ¿Qué dice la palabra? ¿Quieren verlo? Aunque no me quiero detener mucho porque está extraordinario este mensaje, está formidable. Pero a ver, si están leyendo, aguántenme. 3:6. Gracias. Ok. Fíjense, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. ¿Y quién le dijo que ese árbol era de sabiduría? Pero vieron que ella codició eso, y que lo toma y agarra y se lo lleva a Adán y lo comen. O sea, le compartió y el otro no le cuestiona. El otro solo se lo come. Y entonces, en el momento que ellos comen de ese árbol, pues trae consecuencias bien fuertes, porque pasa lo que Dios les dijo. Mueren. ¿Cómo que mueren? Empiezan a morir. Entonces se les son abiertos los ojos y ahora ellos empiezan a ver lo bueno, pero ahora ellos también ven lo malo. Entonces, el origen de por qué la gente dice, ay, ¿por qué siempre estoy peleando entre hacer lo bueno, lo malo, si le hago bien a mi vecino, no? Ahí está. Entonces empiezan a conocer el mal, empiezan a conocer, porque ¿de qué árbol comieron? Del conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Y entonces empiezan a comer estos, y cuando se dan cuenta, de repente se dan cuenta que están desnudos, cuando antes estaban desnudos. No se habían ni siquiera dado cuenta, no se miraban con morbo. Pero cuando una vez que son abiertos esos ojos por haber comido ese árbol, ellos empiezan a ver desnudos.
Entonces dice Adán, no, pues esta Eva está re bien. Y esta Eva dice, no, pues este Adán está bien guapo. Empiezan a codiciarse. Y entonces se tapan. Y entonces viene Dios y les dice, ¿dónde estás tú? Le pregunta a Adán. Y Adán le dice, se esconde de Dios. Se esconde de la presencia de Dios. Empieza a morir en la relación con Dios, empieza a esconder. Así como cuando tú te escondes, como si alguien te fuera a decir, oye, pecaste, porque ya pecaste, pero te escondes, no quieres ni que vaya a verte el pastor, nadie, porque pecaste. Y ellos habían pecado. Y entonces, al punto al que voy es que entonces ellos se esconden de la presencia del Todopoderoso. Y entonces dice, es que tuve miedo, es que tengo miedo, es que estoy desnudo. Le dice Dios, ¿cómo sabes que estás desnudo? Dijo Dios, ya aquí, ya comieron del árbol. Y le dice, ya comiste del árbol. Le dice, la mujer que me diste, ella me lo dio. Y entonces Dios le voltea a ver a Eva y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y dice, la serpiente me engañó. Y entonces viene ahora sí las consecuencias de ese acto. Primero Dios reprende a la serpiente y le dice, ahora maldita serás, y todos los días de tu vida te arrastrarás por la tierra. Desde ahí se arrastró. Y todos los días de tu vida comerás polvo. La maldijo Dios a la serpiente. Por eso es tan fea, tan babosa, huele tan feo. ¿A alguien le gustarán las serpientes? Por favor entiende que Dios maldijo a ese animal. Y por causa de esa maldición se arrastra. Y por causa de esa maldición que le dijo Dios, o que le dio Dios esa maldición a ese animal malo, por eso come polvo todos los días todos los días de su vida, come tierra. Y le dijo, y te voy a poner enemistad entre la mujer y tú, y ella te va a pisar la cabeza. La mujer te va a pisar la cabeza. ¿Y qué más, hermanas? O sea, dice, la mujer te va a herir la cabeza. Y luego le dice a la mujer, en vez de reprender a Adán, reprende a la mujer. Y le dice, ¿sabes qué, Eva? Esto va a tener consecuencias para tu vida. ¿Y qué consecuencia tuvo? Le dijo, vas a dar en tus preñeces, vas a dar a luz a tus hijos con mucho dolor. Por eso las mujeres que han sido madres tienen esos dolores tan fuertes. Ahorita vamos a ver. ¿Quieren saber cómo no tenerlos? Ahorita vamos a ver. Listo. ¿Qué más? Ay, las solteras, amén. Yo quiero eso para que cuando me toque el tiempo no me duela. Pero aunque tenga cesárea, es un dolor tremendo, tremendo. Y entonces le dice a la mujer, ¿qué más le dice a la mujer? A ver, ayúdenme, ahí está en la Biblia. Ahí, vean algo bien tremendo. ¿Qué le dice? Con dolor, no aguanten, no. Le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y tu deseo será para tu marido. Eso es algo que no nos gusta como mujeres. ¿Cómo que mi deseo va a ser para mi marido? Y fíjese, y él se enseñoreará de ti. Ay, y le hacen, ora, ¿cómo? Y los hombres, amén. Lo bueno que no hay muchos hombres. Ahorita les voy a decir, mujeres, cuál es la posición ahora en Cristo Jesús. Cambia, cambia. Y todas, Y más cuando somos mujeres preparadas, ¿sí? Que traemos una delita por dentro, que no queremos que el hombre nos gobierne. ¿Cómo nos? Ay, todas. Si hubiéramos tomado un video todas con las pancartas de listo. Entonces, desde ahí la mujer, Dios puso un gobierno del hombre sobre nosotros, un señorío sobre nosotros, por haber desobedecido. Ahora, mucha gente dice, ¿quién fue el problema? ¿Por qué a Eva le pasó eso? Rápido, a ver, ideas. ¿Por qué le pasó eso? Fíjense, Adán
no estaba al pendiente de Eva. Y el responsable de Eva, ¿quién era? Todavía no, porque el señorío fue hasta este momento. Ahí está. ¿Ya ven? Pero Eva de manera deliberada o desobedeció a Dios. Y eso es algo que no se puede justificar. Aunque seamos mujeres, tenemos que reconocer que la verdad la regó. Y luego todavía es como cuando buscas cómplices. Ya lo hiciste mal y todavía buscas que otro caiga. Entonces no es posible que todavía haya sido a hacer que el hombre pecara contra Dios. Y Adán tiene su parte porque desobedece a Dios y no pregunta. Entonces, ¿y al hombre qué le dice? A partir de este momento vas a producir, pero va a ser con mucho dolor. La tierra va a producir cardos y espinos. De ahí salieron las espinas del rosal. De ahí salieron los cardos y los espinos. Pero desde ahí entró algo bien fuerte. ¿Por qué? Lo más fuerte que ellos tuvieron que pasar. ¿Qué más le dice antes de que pase eso? ¿Qué más le dice? Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste ¿a quién? A la voz de tu mujer y lo comiste, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué le dice? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Entonces Dios dijo: no es posible. Tenían todo, vivían. Los animales se les sujetaban, no había cosa que los árboles, todo les daba su fruto. Comían: quiero una guayaba, pum, quiero una pera, pum, vente osito, vente. Y ahí estaban con el oso, con el león, todo era así. Pero desde el momento que ellos dicen o desobedecen, la tierra ya no les obedece. La tierra ahora vas a producir, pero te va a costar trabajo. La gente que está en el campo, ¿cuánto te cuesta producir un árbol? Nosotros que tenemos ahí el huerto del Señor, para que salga una flor, tenemos que regarla, declaro la palabra del Señor. Pero imagínense que todo para ellos era así: arrancar una guayaba o una naranja, una manzana y comérsela así. Andar así como de amigos con los animales. Imagínate un osito polar y recostarte al lado de él. ¿No? Pero así era. Pero en el momento que ellos deciden hacer esto, entonces Dios los saca del Edén y pone un ángel ahí y una espada que está para que nadie entre. Y nadie puede entrar en Edén, nadie puede entrar ahí. Nadie. Y los saca. Dice: no, saquémoslos. Al rato van a querer también comer del árbol de la vida para no morir. Saquémoslos. Los sacan. Y el hombre, y Dios les hace unas túnicas. O sea, Dios tiene un cuidado tremendo, porque el hombre era su creación. Era como coronó la creación, porque el hombre era imagen de él. Nadie creado como el hombre por parte de Dios, porque fue a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Entonces Dios, yo creo que para él fue tan desesperante, porque fíjense, no desobedecieron los animales, no desobedecieron las plantas, desobedecieron ellos. Entonces qué decepción tan grande para Dios. Y entonces pero les hace túnicas para que ya puedan salir. Y la consecuencia más grande que ellos tienen ahí es que ya a partir de ese momento la relación con Dios ya no es la misma. Mueren en la relación que tenían con Dios, porque antes podían hablar con Dios. ¿Cómo? Dios les hablaba audiblemente. ¿Y ahora qué? Ahora ya no. Y entonces los expulsa, y entonces Adán conoce a Eva. ¿Hasta cuándo tienen esa intimidad? Saliendo de Edén. Y entonces tienen esa intimidad y les nace el primer hijo, que es Caín, y luego Abel. Y Caín, y vean tan fuerte, la consecuencia más grande es que ellos ya no tienen una relación con Dios.
mueren en la relación que tenían con Dios. Pero adicionalmente, sus vidas ahora están en peligro. Y fíjense, cuando salen de ahí y tienen a Caín, Caín mata a Abel. Ellos no conocían, imagínense, ellos no conocían la muerte. Imagínate lo que es para un papá ver que su hijo mayor mata a un hijo, a su hermano, al que se porta bien, y el hermano envidioso, fíjese, entra envidia. Ya hablamos en la fiesta de las primicias, habló el pastor acerca de cómo Caín ¿a qué se dedicaba Caín? A labrar la tierra. Y Abel, pastor de ovejas. Y entonces Abel lleva las primicias, lleva lo mejor, las ovejas más regordetas, lo mejor, lo primero. Pero Caín llevó algo de lo que él sembraba, camote, jitomate, vete a saber qué llevó, pero no llevó lo mejor. Y entonces, como Dios se agrada de la ofrenda de Abel, Caín se encela. Ellos no conocían el celo. ¿Por qué lo conocieron? Por haber comido ese árbol, de conocer lo bueno, pero también conocer lo malo. Y entonces lo mata, y de ahí empieza una guerra tremenda. Caín tiene que ser exiliado, y Abel pues ya murió, y Caín forma familia, tiene muchos hijos, ¿sabían? Muchos hijos, pero se tiene que ir. Y entonces tiene muchos hijos, pero muchos. ¿Y saben qué? No invocaban a Dios. Ya no invocaban a Dios. Esa es la consecuencia más fuerte de que ellos hayan salido, es que ya murieron en una relación con Dios. Ya no tenían una relación con Dios. Y Caín, que dejó entrar esa malicia en su vida, dejó entrar o entregó y dio esa oportunidad a su vida, o más bien ese gran error a su vida, él a sí mismo, para dejar entrar tanta maldad, y mata a su hermano y se tiene que ir. Y entonces ahora Adán y Eva se quedan solos. Y entonces vuelve a tener otro hijo, el cual se llama Set. Y Set tiene Enos. Y Enos empiezan a tener ahí, los hombres empiezan a invocar a Dios otra vez. Pero ¿cuánto tiempo había pasado? Y entonces Eva dijo, pues a través de Set me va a sustituir Dios a Abel. Entonces Set va a ser la sustitución de Abel. Y nace Set. Y Set, Adán, imagínense, Adán había sufrido las consecuencias de la desobediencia. Y entonces se enfocó en Set, decirle, ten temor de Dios, busca a Dios. Dios es bueno. Dios nos había hecho un huerto, estaba en Edén, en el oriente, y todos los animales nos obedecían y todo estaba grandioso. Entonces es como cuando tú a tus hijos sabes que el mayor tesoro es Dios, ¿y qué les enseñas? Te volcas a enseñarles del temor de Dios cuando has vivido consecuencias tan graves de haber desobedecido a Dios. Y Adán, hubo un esfuerzo de Adán, pero en Set. Y en Set empiezan a invocar de nuevo a Dios. Y de ahí nos vamos a Enos, a Lamec, al hombre más longevo de toda la humanidad, Matusalén, Lamec, Enoc, hombres que caminaron con Dios hasta llegar a Noé. ¿Okay? Pero de nuevo, ellos estaban buscando a Dios. Pero esa generación de Caín, la generación que se había ido, se polularon. Y entonces, ¿qué hicieron? Se empezaron a matar, empezaron a hacer lo malo, hasta el punto de llegar a los tiempos de Noé. En donde, ¿qué pasó? En tiempos de Noé, ¿qué pasó? Dice que la maldad se había multiplicado, pero ¿por qué? Porque hubieron hombres que dejaron que la maldad, que el conocimiento de la maldad entrara a sus vidas. Punto. Y hicieron lo malo, hicieron muchas cosas atroces y lastimaron que la creación preciosa de Dios. Yo ya les he predicado de esto. Y van a decir, está predicando lo mismo. No, esperen a qué punto quiere llegar el Señor. Y si te predicara lo mismo, pero entendieras hoy, híjole, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces, cuando llega Noé,
Dice Dios, estoy decepcionado. El pensamiento de los hombres es de continuo estar haciendo el mal. Piensan mal. ¿En dónde piensan mal? Acá, mira, en la cabezota. En donde tienen las guerras. Ahí es donde surge todo. O lo bueno o lo no bueno. Entonces esos hombres, esa generación que poluló, o sea, se reprodujo, pero para hacer mal, llega a los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, embriagados, ¿qué hacían? Cometían incesto, hacían atrocidades, cosas perversas, perversísimas. Y entonces Dios dice: raeré de la faz de la tierra a todo ser viviente. O sea, imagínense que el creador, el que había hecho todas estas cosas tan maravillosas, que se había tardado tanto, hoy dice: voy a quitar todo de la faz de la tierra. En todo lo que hay espíritu, o sea, en todo ser viviente, desde entonces, lo voy a raer de la tierra. ¿Y qué era raer? Arrancar. Estoy enojado, estoy decepcionado, porque mira lo que han hecho. Mira lo que han hecho. Hacían cosas atroces que ni siquiera quiero mencionar. ¿Y saben qué? Esos tiempos de Noé son como los de ahora. Y así como en el tiempo de Noé, dijo el Señor, que todo el mundo estaba dándose en casamiento, que bebían, se alcoholizaban, se echaban hombres con hombres. Había una perversidad tremenda. Y Dios dijo: ya. Dice: no todo el tiempo voy a contender con el hombre. Y entonces Dios decide raer de la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Pero ustedes creen que a Dios no le dolió? Sí, lo había hecho. Ya dijimos que en un día pueden ser 1000 años. 1000 años haciendo las plantas, 1000 años, o sea, para Dios ¿cuánto tiempo tardó? Y habían lastimado la creación, los animales, todo habían lastimado. En ese entonces que Dios dice: ya, los voy a quitar. Guerras, se peleaban, etcétera. Y entonces viene el diluvio, ¿ok? Y entonces en el diluvio Dios, ¿a quién es el único que rescata? Solo 8 personas. 8 de cuántas había en ese entonces. 8 personas, pero también ¿saben qué? Dijo Dios: yo creé en el día 3, en el día 4, en el día 5, yo creé esos animalitos, esa creación mía. Entonces, ¿a quién voy a meter? A esa mi creación. La voy a proteger. La voy a proteger en un arca. Y entonces llegan los animalitos. ¿Cuántos llegaron? ¿Cómo llegaron? No me vayan a sacar la canción de los animalitos subieron de 2 en 2. ¿De cuántos subieron? Pues no es cierto. Porque no leen la Biblia. Por eso los engañan. De los animales limpios, 7 parejas. Y de los impuros, solo una. Para que nadie los engañe. Aquí está en la palabra, pero no me voy a regresar a eso porque necesitamos avanzar, ¿ok? Ahora sí que ya se los di el conocimiento, ya ¿verdad? Aquí a la orden, ¿no? Entonces los sube y son a los que salva, ¿ok? ¿A quiénes? A los que creó en estos 7 días, en los 6 días, incluyendo al hombre, pero no a cualquier hombre, sino a Noé. Noé, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre justo. Y dijo: bueno, si he de preservar mi creación, que sea un hombre que piense ¿qué? En Dios. ¿Que piense en quién? En Dios. Dios no salvó al barbaján que andaba haciendo fechorías, porque entonces iba a ¿qué pasar? Lo mismo, que se reprodujera la maldad, y Dios no quería eso. Entonces Dios da una oportunidad de nuevo a la creación. Dice: esta vez sí el hombre me va a obedecer. ¿Y saben qué pasó? Que bajando del arca, ¿después de cuánto tiempo? Ya les he predicado. ¿Después de cuánto tiempo? 40 días llovió. ¿Se acuerdan de? Porque hay gente que dice: ¿pero de dónde salió tanta agua? Acuérdense de dónde dijimos del principio de la expansión. Estaban arriba las aguas, ¿y qué? Y abajo de la expansión había aguas, ¿ok? Pero la gente no lo sabe, pero nosotros sí, ¿ok? Y luego, ¿más las qué? Las fuentes de qué.
fueron abiertas las fuentes de las cataratas de qué. Híjole, bueno, ya. El chiste es que hubo mucha agua, ¿ok? Y sabemos de dónde es. Ahora, ¿qué me quedé? Ok, y entonces bajan del arca, ¿ok? Es el nuevo tiempo y baja la creación, la que más no hayan tocado, la que no tocó el hombre, la creación que estaba intacta, entre ellos el hombre. Y bajan del arca después de un año del diluvio, ¿ok? Sí, después de un año y unos días, ¿ok? Y bajan del arca y entonces Noé hace un altar para el Señor, que hasta la fecha está el altar, poniendo ahí que fueron 8 personas, las únicas que se salvaron por la creación que Dios decidió salvar. Y entonces salen y Noé planta una viñita. Y Noé pues se embriaga. Y él tiene, en el arca llevaba a su hijo Sem, Cam y Jafet, a su esposa y a sus nueras y a él. Eran 8 personas, ¿sí? También los números, 8. Y cuando bajan, Noé se embriaga. ¿Y qué pasa? Que su hijo Cam se burla de él. Y entonces todavía lo ve desnudo, porque pues, cuando estás alegre, cuando estás con el vino, haces de repente locuras. Y entonces pues, no era humano. Y entonces estando Noé desnudo, Cam ve su desnudez y se ríe y se burla de su papá. En vez de llevarle algo, y todavía va y le dice a los hermanos: hey, vengan, vengan a ver. Y los hermanos, con el temor que tenían, agarran una prenda, una manta, y de para atrás, para no ver a la desnudez de su padre, lo tapan. Y en la mañana que amanece, Noé dice, le cuentan lo que pasó y maldice a Cam. Y de Cam salen los jebuseos, los amorreos, una gente muy malvada en la parte sexual. Y entonces Dios le dice a Noé, lo bendice cuando salió del arca, pero Noé maldice ¿a quién? A Cam, a uno de sus hijos. Y al hijo que maldice es del cual provienen muchas generaciones torcidas sexualmente. ¿Qué pasó? Y el único hijo que mantiene el seguir a Dios es la descendencia de Sem. ¿La descendencia de quién? Sem. ¿Ok? Y de ahí nos vamos hasta Arfaxad, Serug, Pelec, todas las generaciones hasta llegar a Taré, Taré y Abraham, porque todavía no era Abraham. Gente que buscó a Dios, pero entonces ¿cuántos hijos había tenido? 3. Y solamente una de las generaciones es la que logra ¿qué? Seguir a Dios. Y de Abraham nos vamos hasta la generación de ¿qué? Hasta la generación de Jesucristo. Porque de Abraham engendró a Isaac a Jacob engendró a sus hermanos, y a Judá y a sus 11 hermanos. Y luego Judá engendró de Tamar a Fares, a Esrom, a Aram, Aminadab, a Nazón, Salmón. ¿A quién? ¿Qué pasó? No me siguen, ¿verdad? No me siguen. Mateo 1. Y entonces llegamos de Abraham hasta el rey David, son 14 generaciones. Y luego del rey David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta el Señor Jesucristo, 13 generaciones. Y nosotros somos la 14. Ya les he predicado de la generación 14. Ok, pero todavía no llegamos ahí. Van a decir, pero ¿por qué la pastora nos cuenta esto otra vez? Porque la Biblia es una sola. Es una sola historia, ¿eh? Que no la entendamos es diferente. Y luego llegamos a nuestro precioso Señor Jesús. Pero durante todo ese tiempo, ¿qué pasó? Solo una generación, esta generación perfecta en sus generaciones,
a través de la cual llega nuestro Señor Jesucristo, precioso, el ser más extraordinario, ya lo dije, sobre la tierra y que habrá sobre el universo, y viene a salvarnos. Pero antes de eso, ¿qué hubo? ¿Qué hubo en la humanidad? ¿Qué hubo en la humanidad? ¿Qué imperios gobernaban? ¿No? Cuando llegó Jesús, ¿no estaba el Imperio Romano? ¿Y antes del Imperio Romano? ¿Cuál? Vemos antes una serie de guerras, una serie de cosas que empezó a hacer el hombre, el humano. El imperio, ¿qué? El imperio babilónico, que era el medo-persa. ¿Cuál más? Híjole, necesitan saber historia. Porque empieza una guerra del hombre. O sea, Dios había dado una oportunidad a través de Noé, una segunda oportunidad al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre buscara a Dios. Y solo una generación, que fue la que acabamos de mencionar, lo buscó. Pero los demás, ¿qué hicieron? Se descarriaron en sus delitos y pecados. Y entonces empezó una guerra. ¿Por qué? Por los territorios, porque por quién gobernaba, a quién gobernaba, territorios, todos los imperios. Nabucodonosor, ¿dónde creen que estaba? Imperio babilónico. Darío era persa, los persas. ¿Cuánta gente dominando? ¿Y saben qué hacían? Como cavernicolitas, a matar a los hombres. Se mataban. ¿Cuánta gente ha muerto? La historia del hombre por un territorio. ¿Cuánta gente ha muerto? La Revolución Mexicana, ya más. Revolución Mexicana. Antes de llegar a México, antes de que llegara a conocerse las Américas, por Américo Vespucio, no por Cristóbal Colón. Y cuántas cosas tuvieron que pasar, o sea, la mentalidad del hombre, ¿cómo era? ¿Cómo es la mentalidad del hombre? Pareciera que para muchos sigue siendo igual. Hoy, ¿qué quieren hacer guerras? ¿Para qué quieren hacer guerras? Para dominar o recursos o personas. Ahora ya no es como antes, que eran personas. Llegaban a los lugares y mataban a la gente o gobernaban el territorio. Pero también, que ahora quieren gobernar petróleo. ¿Qué quieren gobernar? ¿Cuánta gente mataron en la pandemia? ¿Cuánta gente? ¿Y se acuerdan que el mandato de Dios en el principio al hombre fue: llena la tierra? No dijo vacíala, dijo llénala. ¿Y ahora qué quieren? Vaciarla. ¿Se dan cuenta? Y empieza una guerra del hombre por el poder, por quién es más que otro, porque siempre piensa el hombre que es más que otro. Y entonces empiezan a surgir todos esos planes en el hombre. ¿Cuántas teorías hay filosóficas, políticas, socioculturales, feminismo, racismo, machismo? ¿Cuánto hay? Teorías clásicas, neoclásicas, keynesianas. ¿Para qué? ¿Todo para qué? El modelo neoliberador, la globalización que hoy vives. ¿Sabes cuál es su origen? Y algunos van a decir: ¿Qué es eso? ¿Qué me está hablando la pastora? Todo eso que vive el hombre. Las guerras, la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué fue? Y pusieron de pretexto: ay, la muerte del archiduque, que fue la gota que derramó el vaso. 1914 a 18, la Primera Guerra Mundial. Y luego los aliados y los nuevos, se mete Estados Unidos, hasta México estaba ahí. Hasta aquí en Santa Lucía tenemos una base del Escuadrón 200, ¿quién sabe qué no? O 400, ¿no hay algún militar aquí que me ayude? Porque se los explican y se los graban. ¿Y cuánta gente? ¿Y a qué iban? A matar. Y después de ahí, pretexto para la Segunda Guerra Mundial, 1938 a 1945, para que salieran dos bloques: la antigua ex Unión Soviética, la URSS, convertida ahora en Rusia. ¿Y quién salió ahí? Estados Unidos, la otra potencia. ¿Para qué? Para tener el dominio, control financiero. ¿Y a quién mataron? A muchos. ¿Y para qué? Por petróleo, por dominio político, dominio. Y hoy, hermanos,
¿Se dan cuenta? Ahora, llegando al tiempo de Jesús, estaba el Imperio Romano. Estaba lastimando al pueblo de Dios. Si no conocemos la historia del hombre, cómo de continuo el hombre piensa mal y quieren exterminarse, pero en el principio no fue así. Dijo Dios: llenad la tierra y sojuzgarla. No dijo: vacíenla y mátense. Nunca dijo eso Dios. ¿Y sabes por qué no? Porque nosotros somos una creación preciada para Él, pero el hombre no ha entendido. Entonces llega nuestro Señor Jesús a decir: ya basta. Ya basta. Mucha gente se está perdiendo. La gente no entiende para qué vino a la tierra. La gente no está entendiendo cuál es el por qué están aquí. ¿Para qué están aquí? ¿Tú te has preguntado eso en tu vida? ¿Por qué estoy aquí? Pero tú con drama: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿No? Pero el Señor te dice: hay un propósito. Todos han hecho esa. Sí, todos se la hemos aplicado en nuestra cabeza, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Nadie me quiere. Soy adoptado. ¿También te ha tocado? No me parezco a nadie. Bueno, pues esas inquietudes que Dios ha puesto en tu vida no son porque sí. Porque Dios siempre ha anhelado que su creación vuelva a Él. Entonces viene Jesús y dice: ¿cómo podrán salvarse? ¿Cómo podrá ayudar a que ya no se pierda tanta humanidad? ¿Cómo le haremos? Y ellos hacen un plan tremendo. Y viene Jesús a la tierra. El día que viene nuestro Señor Jesús, wow, el pueblo que andaba en tinieblas, sí se la saben. Pero ¿por qué andaba en tinieblas? Dice el pueblo, fíjense qué dice: nace el Mesías, mas no habrá para siempre oscuridad para la que estaba ¿qué? En angustia. Ni siquiera se la saben. Mas no habrá más oscuridad para la que estaba en angustia. Y dice el Señor: pues Él al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y entonces dice Dios: tengo que hacer una intervención para que la gente no se pierda, para que la gente vuelva a conectarse con mi Padre, así como en el principio. Que la gente pueda reconectarse, pueda revivir espiritualmente en una conexión con mi Padre. Que ha sido desconectado el hombre por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y entonces viene Jesús y dice: no para siempre va a estar tu angustia. Dice: va a llenar de gloria el camino. ¿Llenar de qué? De gloria el camino del mar. Allí, en la zona de Galilea de los gentiles. ¿Y tú qué eras? Gentil. Nosotros no éramos judíos. ¿O alguien de aquí se apellida así como judío? ¿Alguien de aquí es judío? ¿O tiene descendencia judía? No, ¿verdad? Todos somos gente que no provenía del pueblo de Dios. Y entonces vino y dice: llenará de gloria. ¿Y qué más? Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran. Y luego dice: y luz le resplandeció. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, porque quebraste su pesado yugo. ¿Qué quebró Dios? El pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Entonces, ¿qué Dios quebró? ¿Qué hizo Dios, el único Dios que existe? Jesucristo. ¿Qué hizo cuando te vio? ¿Quebró qué? Quebró el pesado yugo que teníamos y la vara que había sobre el hombro de ellos y el cetro de su opresor. Entonces Dios abre un parteaguas tremendo para nosotros y dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer que todas las cosas sean hechas nuevas. Y entonces dice: el único que puede cubrir
es Jesús. Es el único que puede cubrir con la ley, es Jesús. Y viene Jesús, va a la cruz como ese cordero inmolado, como ese cordero santo, puro, sin mancha. Y en vez de que vayas tú y que mueras tú, muere Él. ¿Y qué era lo que nos separaba de Dios? El pecado. Desde el principio fue el pecado. Tu mala manera de pensar, tu mala manera de vivir. Eso es lo que hace que tú no tengas una relación con Dios, que no lo obedezcas. Pero cuando viene Jesús, dice, yo voy a hacer ese sacrificio único y para siempre. Y una vez que haga yo este sacrificio, voy a redimir, voy a traer redención. ¿Okay? Y entonces, ahí ¿qué decía el Señor? Y hace rato nos los dijo. Y no sabía que iba a hablar en esta parte. Pero dijo, pueblo que no me invocaba, pueblo que no buscaba a Dios, porque nosotros no conocíamos antes que Él era el Todopoderoso. Pero una vez que yo oí, ¿cómo? Yo oí. ¿Por qué no oí? Porque cuando yo, bueno, estoy bromeando, pero cuando yo oigo que hay alguien que me puede salvar, que esa manera de pensar, que quién sabe por qué pienso mal, y hay una lucha siempre en la mente del hombre entre si hago lo bueno, no hago lo bueno, y dice, ¿qué caramba? ¿Por qué pasa esto en nuestra cabeza? Y aunque tú seas una buena persona, yo también pensaba que era una buena. ¿Por qué le pongo una comilla? Porque nadie es bueno sino solo Dios. Y entonces uno se cree bueno y lo que sea, y entonces andas ahí, conoces, estudias lo que sea. La gente a nivel mundial han hecho guerras y se matan unos a otros, se lastiman, se hieren, pero aterrízalo hoy a tu vida. ¿Cómo te dañas? ¿Cómo te han dañado? ¿Por qué el hombre se daña? No solo en guerras. Decía Santiago en Santiago 3, decía, ¿cómo teniendo una lengua tan pequeña? A ver, ¿cómo teniendo una lengüita tan pequeña? Esa lengüita puede inflamar. Arder un pueblo por los chismes. Arder un pueblo por tu por la voz, por lo que dices de la gente. Y hay algo bien tremendo que dice aquí en la escritura. Dice, con la misma voz que bendecimos a nuestro Dios y Padre, es con la misma que maldecimos a los hombres, cuando ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué? Quizás muchos no estén se quieran dormir, pero les voy a decir una cosa, tú que te estás durmiendo, pon atención a lo que hablas, pon atención, porque no solamente las grandes potencias han hecho daño a la gente, tú mismo has hecho daño al hombre, con tus envidias, con tantas cosas. ¿Y cómo puedes bendecir al Dios aquí todopoderoso y con la misma lengua maldices a tu hermano que ¿qué crees? Que fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Y eso es porque no tienes entendimiento de quién es Dios. Si tuvieras entendimiento, no dañas a nadie. ¿Cuántas veces has lastimado a tus hijos con tus palabras? ¿Cuántas veces has lastimado a tu esposa con tus palabras? Gorda, flaca, chaparra, quién sabe cuántas cosas le dices. Y ustedes mujeres, ¿cuántas veces ven a una mujer guapa y dicen naca, vulgar, operada? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué? Y entonces, qué tremendo es que Dios nos dice, ¿por qué se dañan? ¿Por qué dañas al hombre? Si lo hice a mi imagen y semejanza, conforme a mi semejanza. ¿Por qué? Porque no tienes entendimiento del conocimiento de Dios. Y chequen algo bien tremendo. Según Habacuc, dice lo dilatado de... espérenme. Y luego dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y viene Jesús. Y fíjense lo que dice, el reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y qué dice ahí? Y sobre él reposará el Espíritu de Dios
el espíritu de sabiduría. Y dice, no juzgará mal, sino que Él juzgará con justicia. Y dice, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Y será la justicia y será Él la justicia. ¿Ok? Aquí nos está hablando, viene Jesús. El viernes hablamos de los tiempos finales. Y hablamos cada consejo que Dios nos ha dado para que la iglesia esté avispada, que la iglesia sepa que viene, pero que también esté preparada. Y hablábamos de cómo el Señor ha sido tan bueno con nosotros, que nos explicó con palitos y qué, y manzanas, qué es lo que va a pasar y qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Si tú no sabes qué hacer, ahora que vienen las guerras y eso, bueno, te la perdiste. ¿Qué puedo decirte? Revisa el video, no te la pierdas. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo un entendimiento diferente a la iglesia. Siempre Dios quiso que la iglesia fuera una iglesia con entendimiento. Y chequen algo, cuando viene Jesús, nos abre la posibilidad más grande, porque nos salva, nos salvó, nos redimió. En el momento que Él fue a la cruz, la relación, aquellos que reciben el sacrificio de Jesús, ¿qué creen? Reciben todos los beneficios de la cruz. Y el primer beneficio más grande es la salvación. ¿Te salva de qué? De que no estés condenado. Pero tú tienes que hacer una decisión consciente en tu alma, porque el alma es la que decide, es la que tiene la capacidad evolutiva o de voluntad para decidir. Tienes que decidir seguir a Jesús, recibir ese sacrificio que hizo Él. Y cuando tú vas y llevas a la cruz esos pecados, Jesucristo te da una vida nueva. Primero te salva. Segundo, salva tu alma. Tu cuerpo y espíritu también están siendo salvados, fueron salvados. Pero ¿qué crees que más hace el Señor? ¿Qué más hace el Señor? Te revive espiritualmente, te resucita. Ese espíritu que no sentía, no oía al Señor, no sabía nada de las cosas de Dios, como que le son locura porque no entiende las cosas de Dios. El Espíritu de Dios viene a vivificar en tu espíritu que estaba como muerto. Y entonces, ahora sí, empiezas a revivir a una nueva relación con Dios. Al Dios que no conocías. Aunque te creó, éramos ignorantes. Pero ahora lo empiezas a conocer, a cómo siente, cómo vive, cómo piensa. ¿A través de quién? Del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a tu espíritu. Viene a morar en ti, a ser un templo. ¿Qué no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Y entonces, ¿quién conoció las cosas del Señor sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Cómo tú sabes que eres hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios nos da esa convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Chequen algo maravilloso. Aparte de todo lo que Dios nos da, que nos siente en lugares celestiales, nos hace herederos juntamente con Cristo, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y nos da una serie de cosas tremendas. Ahora podemos llamarle Abba por el espíritu de adopción. Ahora podemos decirle papá. Antes no podíamos decirle papá. Ahora sí podemos decirle papá. Papito, Abba Padre es papito. Papito Dios, podemos llegar al trono de la gracia. Nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la tierra, para cuando Dios nos dé nuestra herencia en la tierra que prometida. Y entonces el Espíritu de Dios, por eso la gente que no quiere al Espíritu de Dios, digo, ¿qué les pasa? ¿No entienden?
¿Y qué creen? El Espíritu de Dios empieza a renovar tu cabeza. Esa mente que siempre estaba peleando, peleando, a ver, quiero ser alguien en la vida, porque si no soy alguien en la vida me van a pisotear. Tú no veniste a eso. Quiero decirte que tú no tienes que competir con nadie. Y yo se los expliqué en una clase, creo, no fue en una prédica. Se los dije. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe de tener. Y aquel que llegó a Cristo y fue lavada sus vestiduras en la sangre del Cordero, o fue salvado por la preciosísima sangre de Jesucristo, tiene el más alto valor. Y eso no te lo va a dar a tus credenciales. Ojo, no digo que no estudien, pero aunque seas lo que seas, presidente, embajador, lo que seas, tu credencial más fuerte es que eres hijo de Dios, del gran yo soy Dios, a través del sacrificio de Cristo. Y tienes el más alto valor, que es la sangre de Jesucristo. Vales la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ¿quién es más? ¿Tú eres más que el señor bolerito de allá afuera? Estás equivocado. Si piensas así, porque así ha pensado el mundo, que son más. Por eso ese loco que salió diciendo que iba a ser una raza aria de puros blancos. ¿Y cuántos judíos mató? Cuando el pueblo de Dios, judío, el pueblo hebreo, es la nación escogida de Dios, no tenía que haber tocado ni un pelo de ese pueblo santo. Pero que se creían más. ¿Más? Si el pueblo de Dios es el pueblo escogido. Entonces, por las locuras de la mente del hombre. ¿Por qué? Por elegir el camino del mal. Por llenarse de tanta maldad se vuelven locos. Y piensan que pueden tener la posición de Dios cuando ellos no son Dios. El único que puede deshacer y hacer es Dios, porque Él creó todo. Es de Él. Pero un humanucho no tiene autoridad sobre nadie. ¿Para matarlo? No. Entonces Dios nos dice, cuando ustedes lleguen a Jesús, al Todopoderoso, a Jesucristo, van a entender que Dios no quiere que la humanidad esté así. Entonces, lo que Dios quiere, por eso escogió un pueblo escogido y un pueblo adoptado, para que fueran salvos, sí, y que a través de nosotros el Espíritu de Dios llenara la tierra de su evangelio. Y yo no sé cuándo llegaste a Cristo, o si no has llegado a Jesús, pero o que seas cristiano pero no entiendes, pero tú viniste con un propósito grande. Tu ciudadanía no es mexicana, norteamericana, o aquí habrá un ruso o un alemán, no lo sé. Espero que no haya ningún alemán. Bueno, hay alemanes que ya se convirtieron al Señor Jesús. Entonces, gloria a Dios por esas personas. Nada más. Entonces, ¿para qué viniste? ¿Para qué vinieron a este mundo? Y yo sé perfectamente que cuando Dios habla, muchos se duermen, pero es por su condición espiritual. Y quiero que sepas que la clave está en Jesús, porque el día que vengas a Jesús de verdad, fíjate lo que dice la palabra en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos, escuchen lo que dice aquí, hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, esa imagen, ese propósito que Dios nos puso desde que nos creó a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, dice, ahora en mi Hijo Jesús, a pesar de que la humanidad se está perdiendo y se están matando y están haciendo un buen de guerras, y vienen más guerras, y también quieren exterminar con hambres, pestes y cuántas cosas van a suceder porque quieren exterminar. Pero esos hombres no están en el propósito de Dios, no están entendiendo que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que dijo Dios es: llenen la tierra,
Sean gente que ame a Dios. Y fíjense algo tremendo, y quiero que se lo graben, porque una vez que tú llegas a Jesús, dice, porque a los que antes ya había conocido, porque tu ciudadanía primera es la del reino de los cielos. De allá nos trajo el Señor acá. Que te tocó estar en la familia Pérez, pues bueno. Que si te tocó estar en la familia Hernández, pues bueno. Pero ese no es tu propósito. Para los que andan sufriendo, es que mi casa me ata. No, en Cristo Jesús se rompe toda maldición, se rompe toda maldición generacional. O sea, no veniste a sufrir. Eso, porque sí persecución, ¿verdad? Los que estuvieron aquí el viernes. Bienaventurados los que son, ¿qué? Perseguidos por causa del nombre de Dios. ¿Y cuántos nos van a aborrecer? ¿Por qué? Porque abiertamente decimos, yo soy hija de Dios. Y nos van a aborrecer y nos van a perseguir y hasta nos van a encarcelar algunos, ¿verdad? Prepárate si eres cristiano de verdad. Si eres un seguidor de Jesús. Si eres un seguidor de la América, por supuesto que no te va a pasar eso. Vas a estar ahí, como dicen, ¿no? Como águila, escondido. No, como pollito, porque el águila vuela. Como pollito vas a estar escondido en tu casa ahí, que no te toque. Pero el cristiano entiende esto, que dice que una vez que a los que antes conoció también los predestinó para que ¿qué? Para que fuésemos hechos conforme a ¿qué? A la imagen de Jesús, de su Hijo. Entonces, tú que ya llegaste a Jesús, Dios espera que vuelvas al original. Y yo le he llamado a esta prédica volver al origen o el reseteo de Dios para tu vida. ¿Por qué? Y ahora escuchen, fíjense, porque el Espíritu Santo me dijo, les vas a decir esto. Los llamé, los conocí y los predestiné para que sean hechos conforme a la imagen de mi Hijo, Jesús. O sea, regresar al origen. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros, mirando como a cara descubierta, ¿como a qué? Como a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿No entendieron? O sea, seremos transformados como a cara descubierta. ¿Por qué Moisés antes tenía un velo aquí? Porque la gente no entendía lo que había de venir. Pero esto que es perfecto, que es el Señor, que una vez que fue consumado en la cruz, el propósito para el cual vino Jesús, salvarnos, y llevó en la cruz los pecados y nos salva, y en esa cruz Él vence a todos nuestros adversarios, Él vence a todos sus enemigos y los exhibe públicamente y los vence en el nombre de Jesús, y después resucita con poder. Y luego, ¿qué creen? Y luego resucita el tercer día por el Espíritu de Dios y nos dice, ya está hecho. Ya está hecho. No veniste ¿para qué? Para estar ahí atado a tu familia, con las cadenas de tu familia, ni con tus propios pecados. Ya no naciste ¿para qué? Para estar ahí en la guerra en tu mente. ¿Cuánta gente, cuántas enfermedades han salido en la cabeza? Que la que se siente bien triste, que la que se siente sola, por todo y nada. Y dice, aquí decía que nos iba a llenar ¿de qué? El camino de alegría. Claro que sí. ¿Por qué lo hizo? Yo, al momento de ser una pecadora, no tenía acceso al trono de la gracia. Pero Él me dio ese camino, abrió camino, el camino para que pudiéramos entrar al Padre y volver a esa nueva relación con Dios, conocerlo. Y chequen esto está muy tremendo. De acuerdo al profeta Isaías, o al profeta Isaías, dice,
Está hablando que va a venir Jesús. Lo hablé el viernes. Va a venir Jesús. Ya dijimos que va a ser primero, conforme a la palabra, conforme a lo que nos reveló el Señor. Van a suceder acontecimientos muy importantes: arrebatamiento, resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Va a acontecer la segunda venida de Jesús. Ya sabemos cómo va a ser y cómo tenemos que estar preparados. Ya en específico, ya les dije ese día, pero también vamos a hablar del vestido de la novia próximamente, de cómo nos tenemos que preparar como iglesia. Pero chequen una cosa: va a venir el Mesías y dice, va a traer un juicio, y dice, y va a juzgar con justicia y equidad. Y fíjense lo que dice, y va a traer, dice, y la tierra, en 2 Habacuc 2:4, e Isaías dice, cuando venga el Mesías y reine el Mesías, escuchen bien, morará el lobo con el cordero. Escuchen bien, morará el lobo con el cordero. Otra cosa, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Imagínense a su cachorrito Firulais escuchen, yo no lo estoy inventando, lo estoy leyendo. ¿Y por qué me gusta leer los textos tal cual? Porque la gente ha distorsionado mucho la palabra y le meten de su cosecha o de lo que alcanzan a entender. Nosotros no estamos aquí para predicar mentiras, estamos aquí para predicar la verdad. Y vean qué tremendo. Entonces, a ver, continuamos. Dice, el becerro y el león. Imagínate un becerro y un león. Cuando antes el león se comía el becerro, ¿sí o no? Era su alimento. Ahora el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Imagínate ahí a tu chamaquito recién nacido, órale. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas. Las vacas y los ositos, cuando antes el oso se comía la vaca. Y el león con el buey comerán paja juntos. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. O sea, camina, ¿ok? ¿Alguien tiene un niño de pecho ahorita? ¿Sí? Pues imagínate a tu hija ahí jugando, Luego dice, no harán, escuchen aquí, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará su mano para recobrar al remanente de su pueblo. Abrirá camino para el remanente de Israel. Escuchen una cosa importante, y con esto quiero cerrar. Así como fue en el principio, cuando venga Jesús y juzgue a las naciones, todo volverá como cuando Él lo creó, cuando los animales podían estar con el hombre sin ningún problema. Pero también va a haber un respeto por la creación del Señor. Hoy han destruido los campos, está lleno de gente, no tienen respeto por la creación del Señor. Hoy México, o ya hace muchos años, ha perdido su autosuficiencia alimentaria. Por eso tiene que importar alimentos de necesidades básicas. Hoy muchas naciones te dicen, o muchas gentes te dicen, no comas esto porque hace daño, y no comas esto porque también hace daño, y no comas, pues, ¿qué vas a comer? Hasta hay memes que dice una persona que se va a echar un filete, no lo comas porque causa colesterol, no lo comas porque esto causa cáncer, no salgas al sol porque... Ya basta de tanto engaño. Han dañado tanto la creación. ¿Cuántos animales extinguidos? Animales en extinción por doquier.
¿Cuánto han dañado el hombre, ha dañado el hombre la creación de Dios por no tener conocimiento de Dios? ¿Cuántos hombres, lo hemos dicho en guerras, cuántos hombres murieron en la Revolución Mexicana? ¿Alguien sabe? Fueron muchísimos. Y solo fue para los intereses de unos cuantos. La gente carne de cañón, ¿verdad? Siguiendo a gente loca, gente que se desfasó, que cree que tiene el poder o puede tener el control. Animalitos que a esta ave, el pájaro dodo, ¿lo ubican? ¿Alguien ha oído? Extinto. Al parecer nada más había uno en África, pero eso decían, ¿quién sabe si todavía viva? ¿Cuántos animales de la creación del Señor ha extinguido el hombre por echar porquerías al mar, por echar contaminantes al mar? Hoy la carne de pollo alterada, la carne de res alterada. Hoy están haciendo sus grandes ideas, carne sintética con sabor a carne de res para que no te quejes. ¿Cuánto el hombre ha creído que lo único que ha hecho es destruir? Destruye la creación de Dios o intenta destruirlo o destruir la creación de Dios, pero también se quiere destruir a sí mismo y destruye a otros. La pandemia, un resultado de cuánta gente, familiares de ustedes murieron por los intereses de las industrias farmacéuticas. Y tú no sabías, y tú no sabes. Y como pueblo de Dios no puedes seguir en la ignorancia. No puedes seguir así. Hay gente que piensa que nació para ser rico o para tener sirvientes. Venimos a servir. El Todopoderoso, siendo el Hijo de Dios, vino a servir. Y aquí dice en la palabra de Isaías que va a llegar un tiempo cuando venga el reinado del Mesías, que las cosas volverán a ¿qué? Como al principio, como Dios las creó. Y tú, hombre, hoy Dios te da una oportunidad muy fuerte. Si ya llegaste a Jesús, es una oportunidad grandísima, porque Dios te escogió para que seas sal en esta tierra, para que seas un luminar en medio de esta generación corrompida. No esperes que las cosas cambien con tus brazos cruzados. Tienes que hacer algo. Y si Dios, la luz del mundo, está en ti, si tienes vida, si respiras, es por el propósito que Él te ha dado de que vengas a la tierra. Y sean los años que tú tengas, uno, o seas mes de meses, o seas de 80, 90 años, eres útil para la obra de Dios. Y Dios te está llamando para que vuelvas a ¿qué? Ahí dijo, a los que conocí, también los predestiné para que aquí en la tierra también puedan ¿qué? Empezar a vislumbrar cómo va a ser en un futuro con Él. Y es que desde ahora que ya estés en Cristo, sepas que estás hecho para hacer a la imagen del Hijo de Dios. Y la imagen del Dios viviente es del Padre. ¿Quién es? Jesús. Y si tú te pareces a Jesús en su anchura, en su altura, en su amplitud, profundidad, y Dios nos está dando como esas veces que te dice, mira esto, allá vamos, vas a ver esto, y lo empiezas a anhelar, y lo empiezas a vislumbrar y a decir, mi vida puede ser diferente, mi vida en Cristo puede dejar de estar como particionada entre estar pensando si hago lo bueno o lo malo. No, ya no más. Esa dualidad del hombre se quita cuando viene Jesús a tu vida de verdad. ¿Por qué? Porque dice, he aquí yo vine a hacer las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas nuevas. Y entonces empezamos a decir, ¿qué vas a estar peleando por el pecado? Decide no pecar y simplemente abiertamente dile, Señor, yo renuncio a lo malo. Ya no quiero estar así, no quiero estar pensando que ahorita triste, al rato contenta, una bipolar, tripolar o cuántas personalidades, ¿no? Hasta te dicen, ahora tú, si hace rato estabas dormida y enojada y ahora ya estás feliz. Nada te contenta. Pero cuando tú vienes a Jesús, le dices,
Señor, quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Quiero que tú me lleves a esa cruz, a estar menguando cada día. ¿Qué sucede? Esas guerras que tú tienes se van a ir. Van a huir delante de ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya vino a morar en ti. Y entonces, ahora sí, nada de que estoy peleando, tomo un cigarrito o dos o nada, o voy a la fiesta o no voy. No vayas, decide lo bueno, haz lo bueno. Dice, si estás en Dios, seguidlo bueno. Y vean las recomendaciones que nos dice Dios. Dice, iglesia hermosa, dice, crece a la imagen y a la semejanza de mi Hijo, a la semejanza del Hijo. ¿Cómo era Jesús? Sean misericordiosos, sean obedientes como Él fue obediente. Él, a pesar de que perdió su vida en la parte humana, pero después fue resucitado. Pero dice, no se rajó. No seas cobarde. No seas cobarde. Hay gente que, ay, me dijo algo el pastor. Ay, no seas inmaduro. Sé obediente. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sé obediente. ¿Qué te cuesta? Solo decide lo bueno. ¿Cómo sé qué es lo que me conviene? Pues no creo que te convenga andar con un hombre casado, ¿verdad? Pues no creo que te convenga estar robando. Pues no creo que te convenga estar tomando, drogándote, ¿verdad? Lo que te conviene es la vida. Elige pues la vida, te dice el Señor, Deuteronomio. Elige pues el camino de la vida. Habla bien. Tu lengüita tiene que ser pequeñita. Habla menos. Escucha más. Por eso Dios nos dio una boca. Si Dios hubiera querido que habláramos más, nos hubiera dado muchas bocas. Pero nos dio una. Y nos dio una para que oigamos más. ¿O no? Algunos hasta les decían chorejas porque estaban grandotes. Pero mira, estas chorejas oyen la voz de Dios. Han dispuesto a oír la voz del Espíritu de Dios. ¿Va? Y luego dice la palabra de Dios: venced el mal haciendo bien. Por favor, iglesia, ¿cómo vas a vencer el mal? ¿Haciendo mal? El vecino te vino a echar agua, ¿le echas tú dos? ¿O le picas o le rayas el carro para que se le quite? No, venced al mal con el bien. Con el bien. No andes con astucia. No adulteres la palabra de Dios. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos la salvación que solo proviene, la salvación de Dios que solo proviene a través de Jesucristo. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dejen que el Espíritu de Dios los vaya renovando. Ahí no lo que tú crees, mujer, no lo que tú crees, varón, lo que cree Dios. Para tu casa, para ti, para tu hogar, para tu esposo, para tus hijos. ¿Y qué creen? Antes de que se me olvide lo del señorío de la mujer, ¿quieren que lo diga o no? ¿O para la otra? No, mejor ya le seguimos. ¿Quién quiere? Mujeres, sean sujetas a sus esposos. Y el hermano Pedro. Híjole, hermano Pedro, grábalos, de verdad. Híjole, sean sujetas. Si su esposo es un buen hombre, si su esposo es un hombre de Dios, no te cuesta trabajo seguirlo, porque si la cabeza, que en este caso de tu hogar es tu esposo, y él se deja guiar por Jesucristo, no va a ser un machito, Si él se deja guiar por el Espíritu de Dios y se deja guiar por Jesucristo, si su cabeza es Jesucristo, ¿qué crees? Te va a tratar como vaso más frágil. Te va a cuidar, te va a amar. Nada de que ande de ojo de alegre. No. Su deseo va a ser para ti, mujer. Es decir, a ti es la única que te va a desear. Aunque llegue la operada, como le llames. No pasa nada. Nada va a turbar ese amor que viven en la intimidad. Y no te va a ser gravoso seguir un hombre de Dios, un siervo de Dios.
que obedece y se sujeta ¿a quién? A Dios. Si tu esposo es machito, ¿y a qué te sujetas? Porque dice la palabra que te sometas. Pues no vas a seguirlo. Hombre, sé inteligente. Trátala como vaso más frágil. Pero mujer, tu esposo también es un vaso. No más frágil que tú, pero es un vaso. Trátalo bien. No andes de chismosa. No andes por aquí, por allá. No hables lo que vives en tu hogar con nadie. Ni con tu madre, ni con nadie. Porque luego toman partido. Y luego está la familia de los Pérez contra la familia de los Sánchez. Ay, espero que no se apelliden Pérez o Sánchez, ¿verdad? Yo creo que Pérez sí. Pero si no te predico, o sea, van a decir, era para mí, pues si no, ¿para quién? ¿No? Listo, ¿ok? ¿Y qué dice Jesús? En el principio, Él creó al varón y a la varona en el mismo día. Y para Él, en Cristo Jesús, tanto la mujer es valiosa como el hombre es valioso. Nadie está sobre nadie. Después les voy a dar la cita para que los hombres digan, no, pues ¿qué pasó, pastora? Ya me quedó mal. No. Y sujétate, mujer, si tienes un hombre de Dios. ¿Okay? Si no tienes un hombre de Dios, sigue orando. Y sé un buen ejemplo en conducta, en amor, con tus hijos. No seas desobligada. No dejes a tus hijos ahí, al cuidado de quién sabe quién. Sé responsable de tu esposo, de tus hijos, de tu hogar. Listo, continuamos. Eso era el break. Iglesia, transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Dice, no tengas más alto concepto de ti mismo del que debes de tener, sino que piense cada uno de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe. Quiero que entiendan algo, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y si tú llegaste a Jesús, somos un cuerpo en Cristo Jesús y nos necesitamos unos a otros. Nadie es más, nadie es menos. Todos nos necesitamos. De hecho, la palabra dice, para que te ubiques, para darte un Ubicatex, una pastilla de Ubicatex, piensa que tu hermano de al lado, ámense todos, amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiérete como hijo de Dios. Si ves que tu hermano tiene cualidades, búscalo. Es como el pueblo judío. Ellos, aunque haya innovaciones y etcétera, ellos se recomiendan entre ellos y se ayudan. El pueblo cristiano también tiene que ser así, sabiendo que somos todos un cuerpo con diferentes funciones, pero todos necesarios, ¿ok? El amor sea sin fingimiento. Dile al de al lado, ámame sin fingimiento. ¿Qué más? Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Sean diligentes, no sean perezosos. Para aquellos esposos que dicen, ay, yo no proveo mi hogar. Si no provees a tu hogar, eres peor que un incrédulo. Tienes que trabajar. No puedes ser perezoso, varón. Te toca ser proveedor. Porque, para el señorío sí quieres señorear sobre la mujer, pero cuando te toca ponerle no le quieres poner. ¿Verdad? Entonces todos parejos, ¿verdad? El Señor así nos tiene, parejitos a todos. Marcando el paso, Listo. Sean diligentes, no perezosos. Fíjense esto. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Oren, iglesia. No pueden ser una iglesia sin oración. Yo los he convocado los jueves, vengan. Y aún los jueves, pues que nada más los jueves se tiene que orar. Todo el tiempo orar y velad, porque no sabemos ni el día ni en la noche que ha de venir el Señor, el amado, y tenemos que estar preparados. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Si ves que un hermano tiene necesidad, por favor, no cierres tu mano, no cierres tus ojos. De hecho, si alguien tiene una necesidad de alimento, puede tomar ahí las despensas que hemos comprado. Desde que el Señor nos mandó a servirle aquí, hemos siempre regalado comida. Pero también si necesitas otro tipo de ayuda, acércate y cuéntaselo a los pastores, no a quien más confianza le tengas, porque puede ser un chismoso. Y ya quedamos el viernes que no se le cuenta nada,
a nadie, sino solo al Señor y a los pastores, ¿ok? Porque ya quedamos que en los tiempos finales los verdaderos cristianos nos van a acusar los que no eran cristianos, ¿verdad? Y hasta les van a decir, allá vive, mira, en la puertita azul. Entonces, aguas con los chismosos. Dice, practicando la hospitalidad. Si viene alguien de lejos, por favor sean hospitalarios. Hagan lo bueno. Si ven a alguien que necesita un vaso de agua, aunque no sea cristiano, dale un vaso de agua. Si alguien tiene necesidad de un taco, dale un taco. Aún ahí a los que están ahí en los semáforos, que les cierras hasta cuando ves que vienen, les subes al retrovisor. No se hagan. Varios hacen eso. No les cierres tu mano a que coman un taco, por favor. Sé hospitalario. Si viene un siervo o viene alguien que viene de lejos, aquí han llegado gente de otros países. Sé hospitalario, que se sientan como en casa, que se sientan como hermanos. Y si tiene una necesidad médica, llévalo al doctor. No seas tacaño. Dile al de al lado, no seas tacaño. ¿Verdad? Dice otro, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan, o por favor, no maldigáis, perdón. La lengüita esta, agárrenla. Cuando se quiera desatar, agárrate y dile, no, te sujetas a la voluntad de Dios, y que si quieres andar de chismoso, cállate. Que si te quiere salir una mala grosería, todas las groserías son malas, ¿verdad? ¿Qué grosería no es mala? Tápate, cállate. Sé prudente. Si a la prudencia dieres tu voz, ella te engrandecerá. O sea, si callas, hay veces en la multitud de las palabras, en las muchas palabras, abunda el pecado. Nada más chécate cuando andas de hablantín. En algo, en mucho te equivocas y luego estás, ay Señor, me equivoqué en esto. Ay Señor, no, pues te equivocaste en todo por andar de hablantín. Que seamos más prudentes, ¿ok? Gozaos con los que se gozan, pero llora con los que lloran. Si viene un hermano con necesidad, llora con él. No pasa nada si lloras. ¿Qué va a decir? ¿Que soy el líder llorón? Pues que seas llorón, pero ayúdale. Hay veces escuchando a las personas, a nosotros como pueblo de Dios entre nosotros, si nos amamos, hay veces mostramos más el amor de Dios escuchando, ¿sí o no? Hay veces que la gente lo único que necesita es ser escuchada. Y ya que 2 horas hablando solita como hilo de media se fue. Pero ya al final dice, gracias pastora, ya sé qué hacer. Bueno, gloria a Dios, ya lo hizo. Amén. Unánimes entre vosotros, no altivos. ¿No qué? No altivos. Aquí aunque traigan, miren, no importa lo que traigan, nadie mire a nadie así, el que ande mirando así, le voy a decir, agáchese delante de Dios, venga y quite toda soberbia. ¿Qué es más ni qué más? Es que yo tengo títulos, pues váyase con sus títulos, aquí todos valemos igual, la sangre de Cristo, ¿ok? Y después iré a recogerlo y decirle, vente, te voy a ministrar. Dios también te ama a ti. Seamos humildes, ¿ok? No seas sabio en tu propia opinión. O sea, no creas que todo lo sabes. Dile al de al lado, no creas que todo lo sabes. No eres don sabiondo. No eres don sabionda. No pagues a nadie mal por mal, ¿ok? Procuren lo bueno delante de los hombres. Y si te es posible, estate en paz con los hombres de allá afuera. Hay gente que viene aquí a la congregación y está peleado con todos, con los de aquí y con los de afuera. Bueno, pues tenemos que empezar a hacer una iglesia como Dios la quiere. Y querían, les dijimos que se iban a parecer a Jesús porque la palabra de Dios dice eso, que tenemos que crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. ¿Y a poco nuestro Señor Jesús andaba haciendo cosas malas? La verdad no, Él es santo. Dices, dentro de lo que esté en tus posibilidades, estate en paz con la gente. Deja todas las corrientes que te estorban.
Deja de estar, aquí hay mujeres machistas. Válgame la cosa, por la cultura mexicana. Hay gente que dice, ¿por qué la pastora? Es más, ni es pastora. Porque no existen las pastoras. Las mismas mujeres dicen eso. Y yo les he dicho, mira, a mí no me digas, si no me quieres decir pastora, no me digas pastora. Me dicen a veces hermana. Las mismas mujeres aquí. Y quiero decirte esto. Si no honras lo que Dios ha puesto en la vida de una sierva de Dios, nunca vas a recibir ni un consejo de una sierva de Dios, porque nunca la asumes. Y como ves, esta mujer parece una biblioteca, ¿va? Pero ¿qué creen? Para la gloria de Dios. Y fíjense, yo quiero decirles algo, no me digan si no quieren pastora, yo quiero que le sepan algo, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios. Y si Dios me dice, ve acá, voy. Y si Dios me dice, ve por acullá, voy. Y a lo mejor el hombre puede decir, no existen las pastoras. Bueno, tú sigue diciendo eso, pero yo voy a obedecer a Dios. Y si tú como hombre no lo obedeces, y hay una mujer que lo quiere obedecer, gloria a Dios. Que es mejor que el hombre y la mujer sirvan. Todos sirvamos a Dios. ¿O solo el hombre debe servir a Dios? ¿Y las mujeres? Todos debemos servir a Dios. No debe de haber divisiones. Ok, y dice la otra, no nos venguemos a nosotros mismos. Si alguien te hace algo, no te vengues. ¿Me la va a pagar? No. Y que vas a ver que de mí nadie se burla. Mujeres que les han sido infieles los esposos, perdonen. No digan, ahora con la misma moneda que me hiciste, con la misma moneda te pagaré. No hagas eso. No hagas eso. Y como pueblo de Dios, yo lo que te digo es, no te vengues. No te vengues. ¿Estamos aprendiendo? A lo mejor dicen, ya se alargó la pastora, pero quiero que sepan algo. Si no les avisamos nosotros, ¿quién? Dice otra palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Entonces hoy, así terminamos. Nosotros tenemos la aspiración más grande a parecernos a Jesús. Y hoy con la palabra nos dijo el Señor, sí te puedes parecer a mí. Te llamé para que te parezcas a la imagen del Hijo. Así que hoy, los que no se parezcan, dile al de al lado, ¿te pareces a Jesús? Si no te pareces a Jesús, hoy puede ser el día en el que vengas de verdad a Jesús y empieces a parecerte a Jesús. Y este es el tiempo, iglesia, en donde te tienes que levantar y parecerte a Jesús. Y a donde te pares, tú vas a llevar paz, vas a llevar luz, vas a llevar esperanza, vas a llevar el evangelio de la paz, vas a libertar a cautivos en el nombre de Jesús.